Buenas tardes, muchas gracias por aguantarnos a esta hora de la siesta. La verdad que más de uno nos estaría gustando dormir una siestita, algunos me parece que se fueron. Quiero agradecer a la Fundación por la invitación, realmente. Había alguna duda de mi parte en asistir porque, como sabrán, nosotros en la provincia del Chaco tuvimos elecciones este fin de semana y tenía que acompañar a nuestro ya gobernador electo hasta Buenos Aires y no sabía si llegaba o no. Por suerte, aquí estamos, así que mil disculpas por esa ida y vuelta que tuvimos en la ida y vuelta epistolar que tuvimos en algún momento, ¿no? Así que nos toca hoy hablar de un tema en el cual es más que importante, porque es un tema de o lo sacamos para adelante al Mercosur o nos vamos para atrás. Me parece que a través de toda nuestra historia nosotros hemos llegado hoy a un punto en el cual no podemos volver hacia atrás y tenemos que poner de nosotros toda nuestra fuerza y nuestra inteligencia para poder llevar adelante un proceso de integración tan importante como este, porque es un beneficio para todos nosotros. No fue fácil llegar hasta donde llegó la firma de Alfonsín Sarney. Hubo por el camino, no fueron los magos que de un día para otro resolvieron firmar un tratado de libre comercio entre los 4 primeros países, sino que fue un largo proceso que se inició, ya lo mencionó el anterior expositor, en las historias de España con Portugal. Se siguió un trabajo profundo en la época de las independencias, cuando en el momento de la guerra de la independencia de los países americanos, pareciera como que todo decía que los países de habla hispana íbamos a seguir juntos a través de la historia. Aquel abrazo de Guayaquil entre Bolívar y San Martín pareció como que aquel general victorioso del norte iba a hacerse cargo de implantar una unidad donde todos los americanos de habla hispana íbamos a poder participar en algo que nos unía absolutamente en aquel momento. Nos unía una identidad de origen, éramos colonia española hasta hace muy poco, hasta el momento de la libertad, teníamos el mismo idioma, teníamos hasta los mismos adversarios, teníamos los mismos problemas. Pero lamentablemente ese sueño que ellos tuvieron, que tuvo tantos otros, lentamente fueron desdibujándose por problemas muchas veces económicos, muchas veces zonales, otras tantas de ambiciones personales. Y aquella unión soñada se balcanizó absolutamente y terminamos teniendo una serie de países en América Latina que a lo largo del tiempo conspiraron en contra de la grandeza de nuestra patria, de aquella patria grande, y en contra de la unidad de acción previa unidad de concepción. Y terminamos luchando entre hermanos, con muchas veces hasta con guerras fratricidas recordemos las guerras que tuvimos por temas de límite, que fue esta poca delimitación de aquel momento, terminó dando hasta guerras entre hermanos, con dolorosos episodios, hasta guerras económicas después, cuando esta mañana los historiadores hablaban de la guerra de la Triple Alianza, con una implicancia total y absoluta en esta zona, donde dejó decenas de años de diferencia y tantos miles de muertos y destrucción de un país. Entonces, esto fue lentamente, de nuevo, empezando a tomar una concepción de una idea común para ver de qué manera entre países hermanos podíamos tener algún beneficio de poder comerciar, cuanto más no sea, en forma más fuerte con respecto a las grandes potencias del mundo que nos avasallaban, que nos comerciaban y que nos expoliaban. Éramos los grandes vendedores de materia prima y los grandes importadores de mano de obra. Vendíamos nuestra materia prima, llegaban ellas con la mano de obra incorporada del exterior y nosotros terminábamos pagando el trabajo que ellos hacían en otros lugares y nosotros, productores de materia prima, solamente recibiendo muy poco por ese trabajo. Entonces creo que empezó a verse algo, empezó a analizarse, empezó a conversarse, la unión de países, fueron tomando nota, tomando conciencia, tomando ejemplos. Últimos ejemplos después de la guerra que destrozó Europa
cuando los propios europeos tomaron el ejemplo con aquella comunidad del acero y el carbón y se pusieron de acuerdo para tratar de, en forma común entre Francia y Alemania, históricos adversarios, enemigos, millones de muertos, para tratar de ver de qué manera podían enganchar un camino común que no sea necesariamente el de las armas. Tenía claro, detrás de esto, la historia de saber que cuáles son las dos cuestiones, materia prima imprescindible y absoluta para una guerra, el carbón y el acero. Entonces sabíamos que si trabajábamos en forma conjunta, de esa manera supieron ellos, se podían cuanto menos custodiar. Pero esto fue avanzando en un lento proceso, que tampoco ese proceso que culminó con la Unión Europea fue un proceso de un día para otro. Un largo proceso en el cual nosotros tenemos que tomar como objetivo, como fin, como idea, pero también tratando de no cometer los errores que también se cometieron allá. Estamos viendo ahora Grecia, estamos viendo los problemas en distintos lugares. Y así fue naciendo una idea también en América con el Mercosur. Y fueron aquella idea que se fue transformando en acción y aquella firma del Tratado de Asunción entre Alfonsín Sarney, que empezaron para tratar de tener un mercado común en el cual podamos hacer el traslado entre nuestros propios países de bienes y servicios, liberando las aduanas y tratando en la medida posible de ir viendo de qué manera poder equilibrar esas inmensas desigualdades que había entre nuestros países. Cosa difícil, lo decía recién, teniendo en cuenta las inequidades absolutas que ahí puede haber entre países. Estamos hablando, para hablar solamente de población, entre todo el Mercosur, vamos a tener aproximadamente 300 millones de habitantes, 200 son del Brasil. Entonces, era necesario que este proceso del Mercosur firmado, que se fue avanzando, tenga algún otro hálito de fuerza, porque a mí me parece que esa iniciativa inicial, esa fuerza inicial, había entrado en una especie de quedantismo en el cual veíamos hombres y mujeres de distintos países que empezaban a trabajar para precisamente salir del Mercosur, para poder tener sus ventajas comparativas para sus propios países. Y nosotros tenemos muy cerca lo que está sucediendo en Brasil. Nada más ni nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados del Brasil, segunda autoridad política, y el candidato además que perdió por muy poco con Dilma Rousseff en las elecciones a la reelección, plantean la salida de Brasil del Mercosur. Si nosotros no nos damos cuenta de dónde estamos y qué es lo que queremos, corremos el serio riesgo de que todo el proceso de integración, toda la buena voluntad, todas las ganas y todo el esfuerzo que nosotros podamos poner y que pusieron los que nos antecedieron en este lugar, yo les puedo asegurar de que están en un tris de poder tener problemas. No es solo el Mercosur lo único que está ayudando a la integración latinoamericana, no es solamente el Mercosur. Tenemos nosotros otras unión de países dentro de la misma América del Sur que podamos tomar de ejemplo y para mantener nuestra unidad. Nosotros empezamos con la OEA. La OEA es la primera integración de países de América, allá por todavía en 1800 y largo, se integró la Organización de los Estados Americanos. Después tuvimos la CEPAL, que es una extensión de las Naciones Unidas en Chile. Tuvimos el ALADI, tuvimos una serie y hay todavía los países de los países andinos, o sea, tenemos los del Caribe, tenemos todas historias los cuales se van firmando convenios entre naciones. Últimamente tuvimos la UNASUR. A diferencia del Mercosur, en el cual la integración es económica, es a través solamente del comercio, el UNASUR es la integración de las naciones. Profundiza esa integración y busca caminos distintos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hoy para reavivar el Mercosur? Y yo creo realmente que la participación del pueblo de la República Argentina y la participación del pueblo de los países que integran el Mercosur va a significar una revolución cuantitativa en este proceso integracional regional. Porque mientras el proceso de unidad o el proceso de trabajo solamente lo hacen las cancillerías que dependen de la buena voluntad o de la situación económica o política de cada uno de los países, muchas veces sufre el estancamiento que estamos teniendo hoy.
Yo soy absolutamente optimista que cuando lleguemos los representantes del pueblo, aún con los problemas que vamos a tener, con las diferencias que vamos a tener, porque yo sé que a mí, como peronista, me pueden separar mil cosas de un representante, un Parlasur, de otro partido político, pero tenemos en claro que primero está la Argentina y después están nuestros respectivos países, después estamos nosotros. Entonces creo que esa integración que se tiene que producir a partir del 10 de diciembre del 2015, cuando estemos integrados nosotros como cuerpo activo, trabajando como parlamentarios, va a cambiar totalmente. Ya asumió Paraguay la obligación y ya está integrada. Seguimos nosotros. El Parlasur viene trabajando desde 2007, pero viene trabajando con legisladores que lo toman como segunda función. Son legisladores electos por los distintos parlamentos de los países que integran el Mercosur, que también integran el Mercosur como parlamentario, de forma tal de que primero su función de senador, su función de diputado, después de parlamentario del Mercosur. Creo que nuestra integración a partir de diciembre va a significar un saldo espectacular. Nosotros, acá en esta zona, tenemos que estar trabajando muy fuertemente, porque hay muchos caminos tendidos para este proceso de integración, donde no solamente podemos hablar de la integración de los países como una firma de un tratado internacional. Tenemos ya delimitado varias zonas, varios ejes en nuestra América del Sur, donde el más importante, el eje Capricornio, que puede significar la reactivación, y hoy decía Carlen, el poner patas para arriba a la Argentina. Si somos capaces de poder integrar este eje Capricornio que arranca en Antofagasta, Chile, y termina en Paranaguá, en Brasil, atravesando Perú, el norte de Chile, todo Paraguay, todo Bolivia, todo el norte argentino, entero Paraguay y Brasil, y con la salida, por supuesto, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, a todo el centro argentino y, por supuesto, a Uruguay, estamos en inmejorables condiciones de poder trabajar en un proceso integracional. Nosotros mismos, la Argentina, tenemos otro corredor que hay que apretar muy fuerte, que es el corredor que sale de Santiago de Chile, Valparaíso, Santiago de Chile, Mendoza, San Luis, San Juan, que salen Rosario y ahí a la hidrovía hacia arriba y hacia abajo. Espectacular zona en la cual nosotros tenemos que tomar conciencia del progreso que tiene para nosotros e integrarlo a Chile también en este proceso. Por eso creo que esto es lo que a nosotros nos tiene que importar, y esto es por lo que todos y cada uno de nosotros, los que vamos allá, algunos de una manera u otros de otra, somos los que vamos a tener que trabajar para producir este proceso de integración. Este proceso de integración que tiene que tener en cuenta fundamentalmente un tema, además no es un proceso de integración solamente para comerciar, para que se industrialice nuestra zona y para poder avanzar, sino que también tenemos que tener y muy en cuenta esto, el ambiente. No podemos dejar jamás de lado al medio ambiente y las preocupaciones que ello trae. La explotación irracional del ambiente genera siempre pobreza. Cada vez que cortamos un árbol, cada vez que hay un hombre o una mujer que no tiene agua, estamos generando pobreza, y al estar generando pobreza estamos generando inequidades y necesidades. Por ello creo que este proceso que hoy lo estamos encarando nosotros en estas elecciones, coincido que tiene que tomarse a la discusión del Parlasur como un eje de campaña. Ya nos queda muy poco tiempo, pero si no lo hacen nuestros respectivos candidatos, Daniel Scioli lo hizo en la presentación de su proyecto hace 2 o 3 días, tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros, saber defender desde el lugar donde estemos las inequidades, saber defender que este proceso de integración no tiene retroceso, porque cualquier desarrollo con retroceso de este proceso de integración va a significar para la Argentina y para nosotros, las provincias del norte en particular, que somos los que más vivimos al Mercosur. El Mercosur no lo vivimos de la misma manera correntinos, chaqueños, formoseños o misioneros que lo viven santacruceños o porteños. Lo viven de una manera distinta. Nosotros sabemos lo que es el Mercosur. Nosotros tenemos paraguayos, tenemos bolivianos, tenemos uruguayos, tenemos todos integrados a nuestra comunidad y a nuestra forma de vida diaria. Es nuestra obligación, en consecuencia, ser los que ponen el puntapié final, inicial y más fuerte para que este proceso de integración no se caiga y que el Parlasur sea ese alma, ese espíritu, esa bocanada fresca para que el Mercosur resurja de su ceniza y seguir trabajando para el beneficio de nuestra zona. Muchas gracias.